Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. ¿Ella está un poco despeinada? No. ¿Él parece un poco desvelado? Llegan para hacer Un poco sucio con Julia Rosenberg y Javier Trimboli. Nunca más a gusto en el basurero de la historia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un poco sucio. Estamos con Javier Trimboli. ¿Cómo estás, Javier? Bien, por acá, con ganas de conversar sobre historia suciamente. Y en esta ocasión vamos a estar hablando, de nuevo con este vínculo que mantenemos con las efemérides, a veces centenarias, a veces efemérides oficiales y a veces efemérides inventadas, o a veces contraefemérides incluso. En este caso vamos a hablar de un bicentenario que se cumple este año, en julio, 26 y 27 de julio, que tiene que ver con un encuentro que se da en Guayaquil, nada más ni nada menos que entre José de San Martín y Simón Bolívar, ¿no? Un encuentro que ha quedado con cierto halo de misterio, en tanto y en cuanto fue un encuentro entre dos personas sin testigos, y que sin embargo, aunque no sabemos bien qué se conversó ahí, sí sabemos que es un encuentro a partir del cual se definen una cierta cantidad de cosas, ¿no? Bueno, un encuentro importante entonces que ha quedado en nuestra cultura y en nuestra narrativa histórica de la región como un encuentro importantísimo, y queremos darle algunas vueltas, ¿no? Pensar qué significa este encuentro. Bien, simplemente para ponerle una capa más de sentido o problema a lo que vos decías, me parece que casi sin dudas es como uno de los momentos más altos de la historia latinoamericana, en términos de que es uno de esos momentos que permite pensar que finalmente podía existir una América del Sur unida. Bien, no son tantos esos momentos. Este sin duda es uno de esos, ¿no? Quizá, por supuesto, en el último tiempo nosotros podríamos pensar en el año 2010, ¿no? Y la reunión de estos presidentes latinoamericanos de una nueva hora, de un nuevo momento. Y en el siglo XIX, efectivamente, son Simón Bolívar y José de San Martín que se reúnen, que conversan, que tienen una entrevista, que se abrazan, que se celebran mutuamente, pero al mismo tiempo también que van a plantear algún tipo de discordancia, porque si no, no se entiende bien el resultado final de esa entrevista. Uno de esos momentos, como decíamos, altamente prometedores para la cultura hispanoamericana. Y es interesante esta lectura, ¿no?, que durante estos 200 años se ha hecho, aunque en verdad no son tantas las lecturas sobre este encuentro, que algunos marcaron más fuertemente este abrazo y otros marcaron más fuertemente las diferencias y las disputas entre ambos, ¿no? Y ahí también, habla mucho de las lecturas posteriores que se ha hecho sobre esto y que no hay un consenso, ¿no? Es como queda en una zona medio ahí interpretativa. Sí, hay, como siempre, Tulio Alperindongui, con su malicia, este historiador argentino que falleció hace unos años y que es tan importante también académicamente, pero que claro, es un grandísimo escritor, un grandísimo ensayista también. ¿Por qué? Porque tiene algunos textos sobre la imagen argentina de Bolívar, que más que todo es un ensayo. Decía, él dice, en un momento a lo largo del siglo XIX realmente fue un tema de discusión, de polémica. Incluso de polémica entre historiadores, ensayistas venezolanos, un poco menos colombianos y argentinos. Pero lo cierto es que a partir del siglo XX esa cuestión se acalló. Hoy es un tema de los casi olvidados. Quiero decir, hoy se conoce, se sabe, se va a celebrar el 26 de julio y el 27 de julio, los 200 años de ese encuentro entre San Martín y Bolívar. No obstante, ya no es algo que llame encendidamente a ningún tipo de polémica. Lo que conocemos es lo que conocemos, y a la vez también la impresión es que quedó tan atrás, que solamente en un programa como esto se puede rescatar y hablar una hora de eso. Incluso la posibilidad de, también tiene que ver seguramente con cómo ha estado compuesto el campo historiográfico en la Argentina, o incluso mayor, un problema mayor que eso, que incluso la figura de Simón Bolívar nos parece muy lejana cuando pensamos en clave histórica nuestro pasado, ¿no? Habría que ver, no sé si es así también cuando en Venezuela se estudia historia, si San Martín es una figura lejana o no, pero también hay algo de la fragmentación cultural histórica que me parece que en los últimos tiempos se ha profundizado mucho. Totalmente. ¿Te parece que vayamos un poquito a cómo llegamos a este encuentro? Claro, sí, me parece que bien vale esto, ¿no? Primero, intentar ubicar a San Martín y Bolívar en nuestra historia de revolución e independencia, ¿no? Intentar ubicarlos en el cuadrante que comparten. Quiero decir, la acción de Simón Bolívar y de San Martín se vuelve realmente decisiva en un momento
para Hispanoamérica muy complejo, de altísima complejidad. Claro, porque las revoluciones estallan hacia 1809, 1810, en Venezuela también, en 1810. Es un primer momento en el que España está en guerra con las tropas napoleónicas, están resistiendo el pueblo español a la invasión napoleónica. De hecho, el mismo San Martín va a tener, digamos, sus combates importantísimos defendiendo España, bien, ante esa invasión napoleónica. Entonces, ocurren las revoluciones en Hispanoamérica, pero ocurren sin que España pueda intervenir desde la propia metrópolis. Claro. Obligadas a resistir España con las fuerzas realistas que tienen, en efecto, en ejercicio, bien, en efecto, en despliegue y en formación en América hasta ese entonces. Las fuerzas virreinales. Fuerzas virreinales, tal cual. Claro, ¿cuál es el tema? Fernando VII vuelve al trono, bien, en el año 1814, vuelve al trono Fernando VII, se ha derrotado a Napoleón, en verdad es la debacle de Napoleón en Europa. Por lo tanto, claro, puede empezar a tomar cartas en el asunto Fernando VII, y lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque es un rey borbónico que tiene un marcado autoritarismo que en parte se ha reforzado luego de la derrota de Napoleón. Entonces, claro, quiere que esas antiguas colonias que se han sublevado pasen a estar nuevamente bajo su férula. Y es así que manda importantísimos ejércitos. El más importante de ellos es el ejército de Morillo. Claro. Bien, que durante un tiempo importante, en 1815, 1816, se dudaba dónde iba a desembarcar Morillo con sus tropas. Ahora, quiero decir, es un momento bien complejo. ¿Por qué? Porque la guerra deja de ser una guerra intracolonial y pasa a ser una guerra en donde también interviene España con sus tropas regulares. Bien. Sí, lo decíamos creo en otros capítulos, en otros episodios, un poco sucio, ¿no? La revolución comienza, con ella la guerra, y no se sabe cuándo termina. Bueno, claro, el proceso es un proceso largo y que además tiene sus reveses, ¿no? Es decir, comienza 1809, 1810, las fechas bosantes. Claro, en la región rápidamente se arma una serie de levantamientos, una serie de juntas que se hacen en función de una revolución y una independencia, pero claro, rápidamente empieza la contrarrevolución al mismo tiempo, ¿no? Y contrarrevolución que va a ser exitosa, sobre todo a partir del momento en que España envía refuerzos. Y está este dato interesante, que es que Buenos Aires es el único bastión que nunca es derrotado, ¿no? Una vez que se lanza. Y pensemos esto, claro, Santiago de Chile tiene su revolución en 1810, pero en 1814, batalla de Rancagua, marcha atrás. Triunfan los realistas recargados, digamos, ¿no? Con una voluntad autoritaria, una voluntad de absolutista muchísimo más importante. En el caso de Venezuela, lo mismo. Claro. Venezuela tiene su primera república que dura muy poquito tiempo, entre 1810 y 1812. Por supuesto, Bolívar es uno de los protagonistas, no principal, pero segundo, Miranda fue el principal de ese primer momento. Luego hay una segunda república en donde sí Bolívar es protagonista y hace lo que se llama la campaña admirable, que es el primer cruce de los Andes venezolanos, fenomenal el protagonista, pero también es derrotado Bolívar. Por lo tanto, hacia 1815, 1816, cuando justamente España está dispuesta a enviar sus tropas, bien, sobre América del Sur, bien, Buenos Aires es uno de los pocos bastiones que ha quedado en pie de la revolución que había estallado en 1810. Ahora, Bolívar en una coyuntura distinta y San Martín en una situación distinta a la de Bolívar, son los que se ponen al frente de una resistencia a la invasión española, como decíamos anteriormente, recargada, y que logran derrotar bien ese intento español por recuperar estas colonias. Tulio Alperindongui lo dice de una manera interesante, ¿no? Porque Tulio Alperindongui, historiador moderno, tan ligado a la cuestión de los procesos, en las que enlaza lo fáctico, pero por supuesto que le da un importantísimo lugar a los procesos, es muy crítico de la historiografía clásica, la historiografía, por ejemplo, de un Mitre o de un Rufino Blanco Fombona, para hablar de un historiador y ensayista venezolano. Sin embargo, dice, ahora, cuando pensamos en ese momento, 1816, 1817, San Martín va a cruzar los Andes precisamente en enero de 1817, y vemos el peligro que rodeaba ese momento, la impresión que nos da es que efectivamente hay algo de esta historiografía clásica que habla de San Martín y de Bolívar como genios o semidioses, que en un punto tiene algo de razón. De no haber sido por esa genialidad de esos dos hombres, bien,
probablemente otro y mucho más trabajosa hubiera sido el resultado, bien, para desembocar en la independencia. Sumo una línea a este panorama que estamos dando de ese momento, que tiene que ver con la particularidad propia del Perú, ¿no? Del Perú, Ecuador, bueno, esa zona que está todavía en disputa y que tiene que ver con que Perú, ¿no? Sobre todo Lima, su capital Lima, habían sido durante tantísimos años, tantísimas décadas, tantísimos siglos, el centro del poder de España en América, ¿no? Entonces esa zona tiene una particularidad, estamos ya pensando en el año 1822, que es que claro, es efectivamente el último bastión o uno de los últimos bastiones más fuertes respecto de la revolución, ¿no? Desde ahí salía, hasta que España no mandó refuerzos, desde ahí se organizaba, desde ahí salía la contraofensiva para la revolución. Y es un bastión muy fuerte porque, claro, ahí estaban las propias tropas virreinales, ¿no? Es muy fuerte. Incluso cuando San Martín arma su campaña, la desventaja entre una fuerza y la otra va a ser enorme, ¿no? Y hay entonces alrededor del Perú, alrededor de Ecuador un poco menos. De hecho, cuando se hace el encuentro, Guayaquil ya era zona ganada para la revolución, pero el tema es Perú, ¿no? El tema es cómo terminar la guerra en Perú, que efectivamente San Martín había podido entrar a Lima liberándola, pero todavía había una resistencia enorme del poder real buscando, bueno, vencer a los revolucionarios. Yo diría esto, Juli, sí, claro, cuando nosotros decíamos Buenos Aires como el único bastión de la revolución, claro, donde había efectivamente estallado. En Lima nunca estalló la revolución. ¿No? En Lima nunca estalló la revolución. Algún escritor, ensayista ha dicho que hay algo de abortivo de Lima y de Perú respecto de las revoluciones. ¿Bien? También la impresión que para la historiografía peruana fue todo un tema, de no haber sido por Bolívar y San Martín, no hubiéramos tenido revolución. En verdad, tuvimos revolución. Claro. Bien, no hubiéramos tenido independencia de no haber sido por ellos, porque efectivamente ahí el poder español parece ser inexpugnable, bien, en la ciudad de los reyes, que era Lima. Entonces, una cosita que me parece interesante para pensar para aquellos que damos clases también en distintos niveles del sistema educativo argentino, tan frondosos sin este sistema educativo argentino. La cuestión de las grandes personas, la cuestión de los, ¿cómo se llamaba?, grandes hombres o grandes mujeres en la historia. Es un tema interesantísimo para discutir. Probablemente nunca terminemos de resolverlo y ponernos enteramente de acuerdo acerca de cuál es el papel. No solamente pensando en San Martín y Bolívar, también pensando en Eva Perón, o acercándonos a nuestros días, en nuestros grandes dirigentes políticos de las 2 primeras décadas del siglo XX. ¿Cuál es el papel de ellos en la historia? Con esto podríamos estar pensando. La historia es una por la intervención de estos hombres y estas mujeres grandes. Está bien llamarlos grandes. ¿Cómo se siente nuestra sensibilidad democrática al llamar a una mujer o a un hombre grande? Claro, es parte de toda una interpretación, toda una percepción de la historia, decirlo de esta forma. Ahora, claro, se podría decir, y quizás convence mucho, ¿no? Un grande hombre llega a existir porque condensa movimientos que son mucho más fuertes que los de su propia biografía individual, que son de un conjunto social, que son de un pueblo, que son de una fuerza, que son de una enorme idea. ¿Bien? Ahora, hay algo también del agregado, ¿no?, de las propias características personales, ¿no?, el propio forjamiento de una personalidad. Bien. Sí, es un debate interesantísimo, ¿no?, respecto de qué lugar le cabe a los sujetos, ¿no?, en la historia. Y acá queremos de alguna manera pensar estos dos sujetos, ¿no? Claro. Pensar a San Martín y pensar a Bolívar, sus recorridos. Estamos en un poco sucio, me había olvidado decir eso, conversando alrededor del encuentro de Guayaquil. Y bueno, si te parece podemos hacer como una especie de eso, Dale. Poner un poquito la lupa, posar un poquito la lupa sobre estas dos personas, estos Perfecto. Dos grandes hombres, que tampoco han habido tantos grandes hombres, por lo menos que pudiéramos decir regionales, ¿no? Bueno, sí. Que hayan tenido una presencia en América Latina. Claro, hay algo ahí que es recontra interesante de Bolívar y San Martín, ¿no? Porque claro, hicimos un Belgrano. Es nuestro. Y ahí está acá. Claro. Bueno, Juana Zurduy es interesante como figura, que en el último tiempo, desde un tiempo a esta parte, a decir verdad, ya en los años 70 había empezado a ser revisitada y recordada, está tenida en cuenta. Claro, ahí sí hay algo ligado con lo que era el Alto Perú y el norte
Jujuy, Salta, hay una presencia. Tupac Amaru, Bien. quizás incluso. Claro, Tupac Amaru, pero son presencias, muchas de estas presencias son luego fáciles de adaptar a los estados nacionales. Claro. En el caso de San Martín y Bolívar, trascienden los estados nacionales. Claro. Y yo diría, aun cuando las historiografías nacionales han hecho esfuerzos por ponerlos en caja para que entren dentro de una nación, sin embargo, trascienden. Exceden. Bien, me parece que hay algo ahí bien interesante. Totalmente. Vamos con San Martín primero, ¿te parece? Ya, dale, hagamos una breve, para ver cómo es que llegan a esta circunstancia, ¿no? ¿Cómo es que llegan a esta circunstancia? Quizás yendo desde 1822 para atrás. Ok. Bien, para atrás. Un ejercicio. Un ejercicio extraño. Podríamos decir lo siguiente, claro. Otra fecha importantísima es el 28 de julio de 1821, que es cuando San Martín llega a Lima. Uh-huh. Llega a Lima, ocupa Lima. Uh-huh. Ocupa Lima. Vos lo habías dicho muy bien, cuando San Martín emprende desde Chile su expedición hacia el Perú, sabe que, claro, es una expedición difícilmente exitosa, muy difícilmente exitosa, porque la superioridad de las tropas realistas peruanas es importantísima, ¿no? Militarmente iba a ser imposible ganar en una batalla contra el ejército realista. No hay manera. De hecho, lo que hace San Martín, y por supuesto tiene que ver con su genio militar, es que decide, con mucha lógica, no jugar sus cartas nunca a una sola batalla. Uh-huh. Por lo tanto, no da una única batalla. Desarrolla un conjunto de pequeñas refriegas, guerra de guerrillas, con cantidad de generales que lo acompañan, sobre todo por las zonas, por el norte de Lima, por el sur de Lima, por la zona de los Andes. Hace una guerra de desgaste y al mismo tiempo cerca Lima, y básicamente lo que hace es negociar. Uh-huh. Negocia con un virreinato que estaba en decadencia ante un momento en España, que era un momento liberal en España, con la reforma de Riego, por tanto un momento de liberalismo en España. Intenta de esa manera construir un conjunto de alianzas. Claro. Y efectivamente dura poco menos de un año ese cerco a Lima, y uno de los enemigos principales que tiene que derrotar San Martín es la fiebre, las enfermedades propias de una naturaleza distinta que a esta población militar, mucha de ella que había ido desde el Río de la Plata, la afecta muchísimo. Bien, hasta entonces cercar a Lima, hasta que en un momento determinado Lima se rinde, y entonces ingresa San Martín con su ejército como triunfante ante esa situación. Eso es julio de 28 de julio. Esta idea de que no quería entrar como un conquistador, sino como un libertador. Totalmente. Libertador a Lima, ¿no? Entonces, totalmente. De alguna manera esta campaña, que también es política, también es de propaganda, vamos claro. a llamarlo de alguna manera, para convencer y agitar también el espíritu de los limeños. Totalmente. A ver, yo diría así, como en esta marcha atrás, ¿no? Claro, San Martín realmente se mueve como un político muy ducho, uh-huh. Bien, a la hora de doblegar semejante bastión realista, entonces contrarrevolucionario. A diferencia de lo que había hecho en Chile, ¿no? Además, desplegando diferentes estrategias. Claro, porque Chile lo independiza con dos soberbias batallas, uh-huh. Chacabuco y Maipú. ¿Cuándo esto? 1817, 1818. Bien. Maipú reponiéndose de una derrota que había sido la derrota de Cancha Rayada. Bien, digamos esto entonces. Claro, yo diría sí, la carrera de San Martín es una flecha la carrera de San Martín, ¿no? Es de Buenos Aires, el combate de San Lorenzo, 3 de febrero de 1813, a la gobernación de Cuyo, 1814, segunda mitad de 14, antes pasa por el Ejército del Norte, pero es un dato menor para lo que estamos contando. Luego sí, el cruce de los Andes, enero 17, de inmediato, febrero, la batalla de Chacabuco. A partir de ahí hay un momento que es, por supuesto, primero afirmar el poder en Chile, el poder uh-huh. independentista, luego de la derrota de Cancha Rayada, que es un año después. Y luego, ya en 1820, la decisión de ir hacia el Perú. Quiero decir, San Martín es una flecha lanzada, ¿no? Que ha llegado a Buenos Aires. San Martín llega a Buenos Aires en febrero de 1812, ¿bien? Al enterarse de la revolución, al interesarse por lo que la revolución había abierto en Buenos Aires, probablemente también interesado en su propia carrera militar. Uh-huh. Es una suerte de enigma, que es lo que hace que San Martín regrese de Europa y decida continuar su carrera militar en el Río de la Plata, que también es una carrera política. Ahora, desde ahí, llegado en 1912, en 8 años ya está en el Perú. Uh-huh. Y además discutiendo mucho también con el poder central, ¿no? Con el Estado de Buenos Aires, porque efectivamente esta última parte de la campaña, la que va de Chile a Perú, la tiene que hacer prácticamente sin
buscando recursos en Chile, buscando recursos en diferentes lugares, porque el Estado que se pretendía nacional o un Estado que es el que había salido de Buenos Aires ya está completamente fragmentado, en disputa entre las provincias hacia 1820, ¿no? Entonces San Martín también incluso apostando a liberar Perú, teniendo en contra absolutamente todo. ¿No? Sin apoyos políticos prácticamente, salvo Chile. Y sobre todo, salvo Chile, y además yo te diría, Juli, sobre todo después de 1819-1820. ¿No? En 1819, desde Buenos Aires, el Directorio Supremo lo emplaza a San Martín para que regrese a Buenos Aires a defender a Buenos Aires, que está siendo amenazada por el surgimiento cada vez más belicoso y poderoso de los caudillos del interior. Luego charlábamos en una emisión anterior de Un Poco Sucio. San Martín se rehúsa a hacer eso, ¿no? Es la desobediencia de San Martín, se rehúsa a hacer eso y dice, antes que retrogradar con mis tropas para defender a Buenos Aires, lo que prefiero, digamos, insertándose entonces a estas tropas y a mi propia acción en un hecho que sin duda es propio de una guerra civil, bien, lo que yo hago es ir hacia el Perú. En un punto es un San Martín arriesgado, tira la pelota para adelante, tira la pelota para adelante. Seamos libres, lo demás no importa nada. Bien, eso lo firma en 1819. Es esa lógica, lo que importa es esa libertad. ¿Con qué forma política? No es lo que me va a interesar en este momento discutir. Bien, entonces, San Martín llega ahí. Ahora, yo diría, Juli, para ponerle y continuar, uno puede hablar de esto un montón y es fascinante. La actuación política de San Martín entre nosotros es fascinante. Pensemos solamente que es una actuación política que duró tan solo 12 años. Claro. Y nos marcó para siempre. San Martín vivió 72 años. Su actuación política entre nosotros duró 12. Y sin embargo, es el padre de la patria. Creo que alguna vez lo conversamos. Extraño tener un padre de la patria que decidió pasar sus últimos 26 años fuera de la patria. ¿Decidió o pasó algo más? Fuera de la patria y casi en un silencio, ¿no? Y casi en un silencio. Que no es total. No es total, no. Que no es total. Pero... Sí, pero alejado. Pero alejado. Sí. Pero alejado. Sí. Entonces, ahí San Martín. Problema de San Martín. San Martín llega a Perú, logra rendir a Perú y logra, como bien vos decías, que Perú no lo considere un invasor, sino que es el protector de la independencia del Perú. Así se lo conoce en Perú como el protector. Sin embargo, no tiene un poder político sólido sobre el cual erigirse, sobre el cual pararse, que lo defienda. No tiene una retaguardia, bien, no tiene una retaguardia propia. Es una suerte de flecha que se ha lanzado y de la flecha solamente queda esa cabeza que él mismo representa. No tiene cuerpo político sobre el que sostenerse. Y eso, por supuesto, es un problema importantísimo. Sí, y que además la guerra sigue, ¿no? Lo que decíamos antes, los realistas fueron vencidos en Lima, pero se fueron a aglutinar en la Serra y en las sierras, y siguen siendo un ejército muy numeroso, y la guerra continúa, y San Martín no tiene una fuerza política ni económica en algún punto para sustentar un ejército que le haga frente a lo que quedaba de la guerra. Tal cual. Nos tenemos que ir a un cierre de este primer bloque. Cuando volvemos vamos a estar hablando del otro, entonces, hombre que nos trae hoy acá, que es Simón Bolívar. Nos vamos escuchando San Martín, una cueca patriótica de 1966, de Hilario Cuadros y Félix Cardoso, por Los Chalchareros. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Lavalle. Mis muchachos. Algunos de ellos empezaron de cadetes conmigo hace 10 años. Aprovecharon sus enseñanzas. Se han portado como héroes en Riobamba y Pichincha. Pero no hagamos esperar a las damas. ¡Música! América empieza a fundirse en un solo espíritu. Eso es lo que hace irrevocable su independencia. La están afirmando gauchos de la Pampa Argentina, llaneros de Colombia. En cualquier carga rivalizan con los independientes del Perú y de Chile, con los de Venezuela, Quito y Panamá. Sus generales no pueden quedarse atrás. Vaya, lo están esperando para que abra el baile.
El Libertador es incansable. No cesa de bailar. No puedo soportar este bullicio. Vámonos. Voy a avisar al general. Dígale que deseo evitar toda ceremonia de despedida. Estábamos escuchando un fragmento de la película El Santo de la Espada, del año 1970, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson. Una película que está basada en el libro de Rojas, El Santo de la Espada, ¿no? Por lo menos dice que está basada. Por lo menos dice que está basada, pero acá hay una cita textual del libro. Tal cual. Que es la de San Martín, ¿no? Cuando decide, ofuscado, irse del baile que había preparado. No soporto este bullicio. Vámonos. Vámonos de aquí. No soporta el banquete que había preparado, la fiesta que había preparado Bolívar, que no puede parar de bailar. Que no puede parar de bailar, tal cual. Sí, la película es aún más atroz, porque la película en un momento se hace foco en los pies de la muchacha que está bailando con Bolívar y está vestida con unos escarpines de campesina, casi descalza. Y también, lo dice esto Mitre, no Rojas, Bolívar al bailar, que tanto le gustaba, se descalzaba, bailaba en patas. Buenísimo. Claro, la construcción de un San Martín que se opone absolutamente a este exceso de sensualidad y de corporalidad y de diversión que representa Bolívar. Una cosita que me encanta, leí en un altísimo oficial francés que lo acompañó a Bolívar, que fue parte de quienes lo acompañó hasta su muerte, que se llama Perú de la Croix, en un diario de Bucaramanga, así se llama, dice así: a Bolívar las mejores ideas políticas y las mejores ideas militares se le ocurrían mientras bailaba. Me encanta eso. Yo creo que si Nietzsche hubiera conocido eso, lo hubiera citado. Es genial. Es Dionisio puro. O sea, aquel que se le ocurren las mejores ideas cuando baila, no cuando está sentado como el pensador, claro, sino cuando está bailando. Bueno, Bolívar, hay algo del espíritu de Bolívar que va por ahí, quizás un poco exagerado, como también hay algo del temperamento de San Martín que va por acá, no soporto este bullicio, aunque también exagerado. Te iba a decir justamente eso, ¿no? El libro de Rojas, y por supuesto tuvo una construcción alrededor de la figura de San Martín como santo, ¿no? Como ascético, como cierta de sacrificio incluso, contrarrestando con un Bolívar de excesos, que incluso ahora podemos repasar algo, pero su propio recorrido da cuenta de algo, de una ambición, ¿no? Que claro, son construcciones narrativas, pero que algo tienen, ¿no? Algo había, digo, en esta diferencia entre ambos, sin dudas. Acá Rojas lo llega a llamar abnegado misionero a San Martín. Claro, tiene algo, un origen San Martín que lo hace distinto a lo de Bolívar. Sí, yo creo que sí, pero me parece que también se han recalcado demasiado, claro, ¿no? Como que se han recargado, claro, se han subido las tintas, claro, muchísimo, al punto de, sobre todo en el caso de San Martín. Claro. Sobre todo en el caso de San Martín. Claro. ¿No? En el caso de San Martín, que por ejemplo, a ver, lo digo rápido y ya vamos con más cuestiones específicas de Bolívar. Sarmiento tiene una genial página en el Facundo, 1845, en donde compara San Martín y Bolívar. Y lo que dice es genial, dice: Bolívar es un caudillo. Y uno podría decir, sin duda, esta escena del baile es la escena de un caudillo. Claro. O alguien hoy diría, con mucho odio y con mucha inquina, es un caudillo populista, ¿no? Es un grasa. Bien, claro, es que las patas en la fuente, las patas en el baile, las patas, va, Bolívar. Sarmiento no dice nada de eso. Sarmiento dice, Bolívar es un caudillo. Claro. Fue derrotado 1 y 1000 veces, y 1 y 1000 veces reconstruyó su ejército de llaneros, de negros, con cantidad de indios, con cantidad de mestizos, y volvió a dar pelea. Claro. Una y otra vez. Y no le importó, ¿no? Esas idas y vueltas en la guerra, hizo la guerra de una manera y de otra. En contraposición, San Martín era un general en regla. Sabía hacer la guerra profesionalmente. Claro. ¿Por qué? Porque había llegado de España, porque había estudiado la guerra de los 12 años que vive en regimientos, que sabe lo que es la guerra profesional. Bolívar no sabía lo que era la guerra profesional. Claro. Se formó en la propia situación de la guerra. Ahora, esto que dice Sarmiento es notable, interesantísimo. Además, no tiene nada de desconsiderado con la figura de Bolívar, que claramente lo que hace es ligarla con Facundo, ligarla con Artigas, pero ligarla en el momento de la fascinación con estas figuras, no en el momento de la crítica. Ahora, sí creo que hay una pequeña injusticia con San Martín. San Martín también fue un político. Claro. Y cuando uno ve esto y dice San Martín era un santo, o San Martín, bien, era tan solo un general
que había estudiado en los libros, la impresión es que no era un político. Claro. San Martín fue también un político. Para construir un ejército de 5.000 hombres y cruzar los Andes, y 5.000 hombres de aquel entonces, si no eras político, no lo podías hacer nunca. Hay un texto muy interesante de Alejandro Rabinovich que se llama La máquina de la guerra, que trabaja al ejército de los Andes, que es la base, si tuvo base política alguna San Martín, fue ese ejército, justamente como eso, ¿no? Como una base política que San Martín alimenta y que conduce durante 12 años. Totalmente. Y quería agregar una cosita más, Javi, que es una anécdota que vos siempre contás, que cuenta Mitre, respecto de San Martín preparando el cruce de los Andes cuando se inserta dentro de una comunidad indígena, pehuenches, durante varios días, y que no se sabe qué pasa ahí, pero pasa algo del orden de una fiesta, ¿no? Totalmente. Digo, quizás esas escenas de San Martín aparecen relegadas de las totalmente, narraciones. Totalmente. Y yo diría algo más, claro, la vida de Bolívar es una vida de exceso, ¿no? Claro. Bolívar había nacido en 1783, San Martín en 1778. La vida de Bolívar es un exceso y hay cantidad de situaciones que permiten pensar esa vida en exceso. Rápidamente, para pensar la desmesura de esa vida, la podemos situar de esta forma. Se casa muy temprano, habiendo conocido a una muchacha que también era venezolana, pero conociéndola en España. Bolívar pertenecía a una familia muy poderosa de Caracas, de la llamada élite mantuana, los que usaban manta, los que usaban capa. La economía principal de Venezuela tenía que ver con la exportación del cacao, eran plantaciones de cacao y la buena parte de la población, por supuesto, era población esclava. Bolívar era heredero de esa fortuna. Rápidamente, cuando es muy joven, hace unos primeros viajes a Europa, ahí conoce a esta mujer con la que se casa, inmediatamente vuelven a Venezuela y la muchacha muere. Tiene 20 años y ya enviudado. A partir de ese entonces, Bolívar dice, nunca más me voy a casar, lo que no significó que no tuviera cantidad de amores. El más importante de ellos, por supuesto, Manuela Sáenz. Bien, ahora hablaremos de ella. Y lo más particular, nunca se preocupó demasiado por disimular esos amoríos. Claro. Los amoríos de Bolívar se transformaron en cuestión pública. Con Manuela Sáenz, a pie juntilla, respeta lo que había dicho, no se casa con ella, es su otro grandísimo amor, sino el principal amor. Justamente interesante, a Manuela Sáenz la conoce en junio de 1822, o sea, un mes antes de Guayaquil. Eso es interesante para pensar también Guayaquil. Bolívar llega con el erotismo, ¿cómo decirlo?, recargado de haber recién conocido a la mujer de su vida, ¿no? Una joven bellísima quiteña que a la vez va a ser una aliada política fundamental. Manuela Sáenz es una gran política también. Llega con eso. Digo, los amoríos de Bolívar, muy a contrapelo de lo que era el siglo XIX, son amoríos públicos. Claro. No tiene ningún tipo de tupé, es parte de su asunto. De su exceso. Es parte de su exceso. En el caso de San Martín, todo lo contrario. Claro. Bueno, en la Argentina, por supuesto, San Martín es el santo. En el santo de la espada creo que aparece más Remedio de Escalada que San Martín. No, tremendo. La presencia en pantalla de esa mujer, altísimamente estereotipada, sobresale a cualquier cosa. Y del amorío que supuestamente tuvo en Perú, acá no llega nada. Bueno, supuestamente no. Tuvo un recontra claro. Rosa Campuzano. Claro. Rosa Campuzano fue la amante de San Martín, también la aliada política de San Martín, claro. que también era amiga de Manuela Sáenz. Claro. De eso acá no se sabe nada. Nada. Profesores, alumnos, alumnas, ¿qué sabemos de Rosa Campuzano? Hablemos de Rosa Campuzano. Casi arriesgaría, creo que estuvo más tiempo con Rosa Campuzano que con Remedios. Claro, claro. A quien apenas veía. Sin embargo, en la historia, en el Santo de la Espada, estuvo Remedio de la Espada. Más que Santo de la Espada. Y otra línea interesante sobre Bolívar es Simón Rodríguez, ¿no? Claro. Y también hay una anécdota que no sé cuán cierta es, pero que Bolívar cuando viaja a Europa, incluso no sé si es antes de la Revolución, flashea con Napoleón. Bueno, lo de Simón Rodríguez es genial. Genial. ¿Por qué? Porque miren cómo... Viaja con él. Viaja con él. Claro, pertenecía a las élites, decíamos, élite mantuana, absolutamente desazonado, tristísimo por lo que ha ocurrido con la muerte de su mujer. No tiene mejor forma que resolverlo que irse a Europa de viaje. Estamos hablando del año 1804. Claro. Dice Tulio Alperín Dongui, a los 21 años, 1804, ya era un hombre íntimamente desesperado. Íntimamente desesperado. Todo lo que hizo Bolívar lo hizo sobre la base de esa desesperación. Claro. Y ahí uno podría decir, la desesperación es motor de la historia. ¿Habría desesperación en San Martín? Yo creo que también, sí, pero claro. lo ocultaba. De otro modo. Claro, si no hay desesperación, no hay acción histórica. La acción histórica nace de la desesperación. En el caso de Bolívar,
¿no? Fue un fuego, entre otras cosas porque murió a los 43 años, Claro. en 1830. Su vida fue una vida, 47 años, su vida fue una 47. vez, mira, muy breve. Entonces, viaja a Europa por segunda vez. ¿Y viaja a Europa con quién? Con Simón Rodríguez. Simón Rodríguez no había muchos intelectuales en el mundo ni en Latinoamérica como Simón Rodríguez. Al Perindongui lo presenta de una forma rara. Dice, un personalísimo secuaz venezolano de Rousseau. Buenísimo. Así dice, wow, hay que ser secuaz de Rousseau. Ahí mismo aparte, en ese Claro, momento. En ese momento, y aparte hay que ser... Claro, Rousseau tiene secuaces. Claro. Y hay que ser un secuaz de Rousseau. En América Latina. Bueno, y con él viaja. Durante la pandemia tuve la oportunidad de conversar con mi padre por un libro que le regalé sobre Bolívar. Yo no lo sabía. Con Simón Rodríguez, cruza caminando los Alpes. Cruzan caminando. Durante la pandemia, inmovilizados, Pensando esa pensando en caminata. esa situación y decíamos, esto es parecido a la vida, ¿no? La posibilidad de cruzar los Andes caminando con Simón Rodríguez. Bien. Y sí, hay algo... Perdón, yo hablo de Bolívar y tengo una Un suerte exceso. Te contagia el de exceso. inyección nietzscheana y que me sobrepasa. Ya me voy a poner límite. Sí, hay una anécdota que dice lo siguiente. Napoleón se corona a sí mismo emperador en Notre Dame en diciembre de 1804. Y corona... Él, a la emperatriz Josefina, él le pone la corona. Está el cuadro de Jean-Luc David y el Papa Pío VII lo deja mirando para el costado porque le dice, vos no me vas a poner la corona a mí, yo pongo la corona. Hay una anécdota que dice que estuvo ahí, Claro. Bolívar, junto con Simón Rodríguez. Y que Vio eso. vio eso. Claro. Entre la envidia enorme y también le sale un celo republicano y también dice, no es esto. Sin embargo, claro, mamá mía. Bien. Qué escena, ¿no? Qué escena, sí. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿A Guayaquil? Vamos a Guayaquil, Dale. por favor. 26 y 27 de julio. Sí, tal cual. Está la idea de que San Martín le pide ayuda a Bolívar, ¿no? Poco tiempo antes San Martín le había enviado hombres Sí, a claro. Bolívar para poder terminar la empresa libertadora en Colombia Total. En Colombia y en Quito, a la zona de Quito. y a la zona de Quito. Pasado un tiempito, se invierte la situación. San Martín pide ayuda a Bolívar para terminar la guerra en Perú. Tal cual. Y a eso va San Martín a Guayaquil a encontrarse con Bolívar, en teoría a pensar esa ayuda, ¿no? Sí. O bueno, pensar cómo se iba a desenvolver lo que quedaba, que no era mucho, ya estaba concentrada en Perú la enorme resistencia realista, si no me equivoco. En la zona, básicamente en la zona de la sierra, Claro. que llegaba al Alto Perú. Todavía Claro. el Alto Perú, Todavía todavía el La Paz, todavía Potosí, estaba en manos realistas y la sierra peruana estaba en manos realistas, ¿no? Y es eso lo que le va a pedir San Martín. Y se encuentran a conversar de eso, cómo Tal cual. terminar la empresa independentista en América del Sur. Bueno, se sabe poco de esto. Y lo loco además, Julio... No hay testimonios. Y además, uno de los encuentros parece que duró 4 horas. Claro. A puertas cerradas, ¿no? Claro. Cámara, ¿no? Como si la cámara se pudiera acercar hasta la puerta, cierra la puerta y no sabemos nada de lo que pasó. Qué intriga para este momento, además, donde se sabe todo el tiempo de todo, ¿no? ¿Qué Como- tuiteó? ¿Qué Claro. tuiteó? Acá no tuiteó nadie. Sí, después hubo infidencias. Tanto Claro. Bolívar como San Martín, a respectivas alianzas oficiales, le comentaron, al propio Sarmiento, San Martín, le comentaron algo. Y no solo eso, sino que las acciones son inmediatas. Totalmente. ¿No? San Martín se vuelve, el 27 mismo, se va de Guayaquil en barco hacia el Callao y rápidamente se las toma, vamos a decirlo así. Sí. ¿No? Renuncia al protectorado y emprende rápidamente la vuelta hacia Buenos Aires, que lo lleva después a Europa. Sí, ahí yo diría, el tema es, me parece, tal cual como vos estás diciendo, porque fue así el desenlace. Ahora, hubo algo ahí que no hubo entendimiento. No hubo entendimiento. Hay un tema que es mayúsculo. San Martín saca a relucir una carta que, entre otras cosas, le llega a Sarmiento, y Sarmiento hace con eso una pieza interesante, importante, cuando se encuentra con San Martín en 1846, Claro. en donde San Martín lo que dice es, yo incluso me ofrecí ponerme bajo su jerarquía. Le dije, usted, Bolívar, necesitamos tanto de su presencia en el Perú, porque si no esta guerra no va a terminar. Cosa que en el diagnóstico de San Martín parece ser muy cierta. Necesitamos tanto de su presencia que yo no tengo ningún problema en colocarme bajo su mando. Y Bolívar lo que le respondió es que por un problema hasta de delicadeza jamás aceptaría algo así. Pero a la vez no le dio respuesta a esa necesidad urgente que tenía San Martín y el Protectorado de Perú de tropas. Dando a entender de alguna manera que el único modo de que Bolívar aporte hombres a esa batalla, a esa lucha, era que San Martín se corriera. Había algo de eso.
Hay algo de eso, ¿no? Hay algo de... A ver, ¿cómo decirlo? Los historiadores que han trabajado sobre Bolívar lo plantean de una manera bastante sencilla. Es lógico pensar que no había lugar para ellos dos. Claro. Eran demasiado ellos dos para ocupar un único lugar. Claro. A la vez también con otra cuestión muy interesante que se discute en esos 2 días. Tuvieron 3 entrevistas en 2 días que culminan en el baile. El baile es la culminación. Y San Martín se va, como vos acabás de decir, se va del baile. Y del baile se va al Callao y del Callao se va... Perdón, del baile se va al Callao y el Callao renuncia, en un mes ya se va a Chile y después se vuelve a Buenos Aires. Y en febrero de 1824 se está yendo de Buenos Aires. Ya Remedio de Escalada murió, se va con Mercedita, ya está. O sea, otra vez una flecha. Claro. Todo lo que había desandado San Martín, Rapidísimo. lo que habían dado, rapidísimo, lo desanda más rápido aún. Decía, lo otro que discuten es la forma de gobierno. San Martín es monárquico. San Martín no tiene duda. Esto hay que gobernarlo con una monarquía. Y que de hecho también está ligado, me parece, ¿no?, a una diferencia que sucede en el Perú, que es que San Martín nunca había, después de liberar Chile, no dice, ok, me pongo yo al frente de la campaña del gobierno político de Chile. En Perú sí, ¿no?, bajo esta figura del protectorado, y que mucho tiene que ver, según dicen, con que todavía había una situación de guerra, ¿no? Claro. Muy fuerte. Es decir, se necesita un mando fuerte. Totalmente. Y de hecho ese año de protectorado es un gobierno fuerte, ¿no? Sí. Digo, entre pseudo autoritario, si Totalmente. Se quiere, ¿no? Hay algo de que hay una forma de gobierno que se necesita para gobernar esto, que es América, pero que tampoco desencaja tanto, y eso me parece interesante, con la población peruana. Uh-huh. Con una tradición cultural del Perú donde, bueno, los incas siguen siendo los incas, ¿no? No por nada hay una imagen muy bella donde hay una especie de genealogía incaica donde el último es el libertador, que no sabemos si es San Martín o Bolívar es el libertador, pero quiero decir, en esa estela se los ubica, ¿no? Totalmente. Entonces, yo plenamente de acuerdo con eso, Juli, y añadiría lo siguiente. En el caso de Bolívar está a favor de que... Bolívar dice, un monarca pero con vestidura de presidente. O sea, guardemos la forma republicana, pero que ese presidente sea un monarca. Si no, esto es ingobernable. En un punto están de acuerdo. Claro. Están de acuerdo en un punto. Están de acuerdo en un punto en qué cosa, que las formas republicanas liberales, que además, por supuesto, en el mundo, en Europa, estaban en crisis, no tienen ningún sentido y van a ser inviables para gobernar América. Claro. ¿Sí? Y más aún, una América unida. En un punto, estar de acuerdo a propósito de semejante cuestión hace que, entre otras cosas, para los dos no haya lugar. Hay lugar para uno. Tiene una lógica política. Sí, claro. Tiene una lógica política. A lo que deberíamos sumarle lo siguiente. Mientras San Martín está en Guayaquil, en Perú le están haciendo un golpe de Estado a San Martín, que entre otras cosas desplaza a su principal puntal, que es Bernardo de Monteagudo. El revolucionario que había partido desde Tucumán, que había estudiado en Chuquisaca, que había sido importantísimo en Buenos Aires en los primeros años de la Revolución, una carrera bien compleja la de Monteagudo, y que además era su espada principal en el protectorado. Lo desplazan, ¿no? Es un golpe de Estado. Quiero decir, las bases políticas de San Martín son muy débiles. Claro. En parte, este repliegue de San Martín hace efectivamente que Bolívar acepte luego un llamado de Perú y luego se haga cargo de Perú y de las dos fundamentales batallas para la independencia de América. Junín, bien, a principios del año 1824, si no me equivoco, en agosto, y en diciembre la batalla de Ayacucho, que ya no va a estar al frente de Bolívar, sino su genial mariscal Sucre. Claro. Sí, casi como si, nos queda poco tiempo, casi como si al encuentro de Guayaquil le faltara a la narrativa historiográfica argentina una lectura más política, porque quiero decir, lo de Rojas, o incluso lo de Mitre, son lecturas más en favor de engrandecer la figura de San Martín como santo ascético, contrarrestándolo con la de Bolívar, pero claro, no hay una lectura política de por qué el resultado de ese encuentro, ¿no? Sí, yo creo que hay algo, falta esa lectura probablemente por el hecho de una u otra forma se los ha endiosado. Claro. Y cuando se los ha endiosado, desendiosarlos para poder producir una lectura fundamentalmente política, creo que tiene un grado de complejidad. Uh-huh. Me gustaría agregar una cosita, ya que mencionamos a Nietzsche. Hay un gran cuento de Borges que se llama Guayaquil, ¿no? Un gran cuento de Borges se llama Guayaquil en el informe de Brody. Ahí no es Nietzsche, sino que es Schopenhauer el asunto. Wow. Y el problema es, había voluntad del lado de Bolívar. Claro. Hay una suerte de una voluntad. Una ambición. Una ambición, una voluntad que puede más y construye mundo. Claro. Que la falta de voluntad no puede nada con eso. Claro. ¿Nos vamos con una cita? ¿Con la cita de San Martín? Sí, en verdad tenía dos, porque claro, este final es un final un tanto... rápido lo hacemos, pero varias cosas. Uno, cuando Sarmiento lo va a visitar a San Martín en 1846, bien, en Granburg,
Lo dice al pasar Sarmiento, pero es interesantísimo. El único objeto que describe es un retrato de Bolívar. San Martín, en 1846, en el exilio, tenía un retrato de Bolívar. Colgado. Colgado, ahí a la vista. Quiere decir, El retrato que le regala en Guayaquil. el retrato, creo que es el retrato Sí. que le regala en Guayaquil. Lo tiene ahí. Entonces quiere decir que hay algo ahí de la desinteligencia entre ellos que tampoco fue tan dramática. Que ellos mismos probablemente leyeron políticamente. Claro. En el caso de Bolívar, más de una vez, en situaciones de mucho desconsuelo, porque el desconsuelo político para Bolívar, luego de esta hora ascendente, de esta estrella ascendente, que sin duda llega a su punto más alto entre 1823, 1924, 1925, va a decir, yo me voy como San Martín. Claro. Una de las últimas palabras de Bolívar, que va a morir en 1830, derrotado políticamente, es: la América es ingobernable para nosotros. El que sirve una revolución ara en el mar. Y en el caso de San Martín, en 1830 también queríamos compartir algo que también se cartea. Hay algo de una tarea imposible, ¿no? Hay algo de una tarea imposible. Hay algo de una tarea imposible. Ahora uno diría, ¿quién te quita lo bailado, Claro. Bolívar? Ya que te gustaba tanto. Claro, ¿quién te quita lo bailado? Probablemente la tarea haya sido imposible. Claro. Pero lo que produjo, entre otras cosas, hace que hoy estemos hablando de él y de todo lo que ocurrió a su alrededor. Y bueno, es lo que vale, probablemente. Bien. Vamos a la cita de... ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos Un segundito. tiempo. Un intercambio epistolar entre Vicente López y Planes y San Martín en 1830. San Martín en Francia, Vicente López y Planes aquí, 1830. Dice, muchas veces, escribe Vicente López y Planes, muchas veces me he puesto a meditar en las causas del incremento y animosidad que han tomado nuestras eternas discordias y voy a poner a usted mi juicio francamente y en 4 palabras. Yo no veo en todo este fenómeno más que revolución y contrarrevolución. La revolución ha dominado exclusivamente desde el año 1810 hasta mediados del 21. La contrarrevolución ha dominado disfrazadamente desde mediados del 21 hasta mediados del 27, Rivadavia. Y habiendo sido entonces separada del timón, hizo su reacción vengativa para recobrarlo el 1 de diciembre de 1828, cuando la revolución de Lavalle contra Dorrego. La revolución consagró el principio, 2 puntos, y en itálica, patriotismo sobre todo. La contrarrevolución, sin atreverse a excluir este principio, de hecho lo miró con mal ojo y dijo solo, habilidad y riqueza. A vuelta de correo, ¿qué le responde San Martín? Totalmente de acuerdo con usted. Revolución y contrarrevolución. Genial, como el Y ciclo... hemos hablado de 2 revolucionarios hoy. El ciclo de la Argentina. El ciclo argentino. Bueno, nos vamos de esta emisión de Un Poco Sucio escuchando a Cecilia Todd, Cuando seas grande. Arrorró mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los baños. Fue una producción del Ministerio de Cultura.